Hola, muy buenas a todos. Como ya deben de saber, mi nombre es Daniel Alejandro Barrera Velázquez, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tepic. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar un tema más de lo que vendría a ser la materia de tópicos avanzados de programación. El día de hoy, pues, hablaremos de lo que vendría a ser los diferentes tipos de bases de datos. Creo que anteriormente ya, si no mal recuerdo, ya había explicado algo acerca de las que eran las bases de datos. Ah, Creo que había explicado acerca de los paquetes de cómo es que estos funcionaban a un a pequeños rasgos. Y bueno, en este caso hablaremos un poco sobre lo que son las bases de datos, los diversos tipos que podemos llegar a presentar. Y bueno, más que nada sobre eso hablaremos el día de hoy. Y más que nada, comenzaremos con el video, con el tema, y siempre recuerden utilizar el hashtag no me repruebes Benigno. Y ahí disculpen si no me puedo ver bien en la imagen, pero el foco de mi cuarto ilumina mucho y sí, como que crea un contraste de luz con la cámara, como que ilumina mucho el resplandor del foco, ¿no? Bueno, pero más que nada, lo que importa es la información que diré, así que pues vamos con el video. Bueno, primeramente, como en todos mis videos, siempre me gusta dejar bien en claro de lo que vamos a hablar. En este caso, tal vez muchos se pregunten, ¿qué son las bases de datos? Como ya les había comentado, en un video anterior explico detenidamente, no sé, los principales puntos de lo que son las bases de datos. Tal vez aquí les deje la etiqueta para que vayan a ese video y tal vez le quede más entendido el punto al cual queremos llegar. Pero bueno, para los que quieren ir del grano una vez, aquí les voy a dar una breve introducción a lo que son las bases de datos. Bueno, como podemos ver aquí, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos de DBMS. ¿Qué nos dice este pequeño párrafo? Bueno, lo que nos dice es que es una recopilación organizada de información. Básicamente la base de datos es lo que su mismo nombre nos indica. Una base de datos, un punto de recopilación de información. Eso es lo que es la base de datos. Anteriormente en la antigüedad, no sé, podemos decir que las bases de datos la podríamos encontrar en cualquier punto, no sé, ya sea en las bibliotecas, al momento de ubicar un libro, no sé, muchas personas iban con, con los bibliotecarios y no se les comentaban, no sé, busco tal libro y esto, no sé, y nos iban a la sección de libros históricos, científicos, etcétera, los localizaban por orden alfabético o tal vez por otro distinto orden que o acomodo que ellos les tuvieran en esa biblioteca. Básicamente eso sería una base de datos, como toda esta información tiene un acomodo, una recopilación a esa información. También podemos encontrar actualmente las bases de datos en escuelas, es muy usada, en hospitales para hacer la recopilación de pacientes. Cuando tú te enfermas, regularmente el doctor hace una recopilación de, no sé, de tu malestar. Antes era en máquina de escribir, hoy por hoy bueno, lo común es que lo hagan de manera digital en las computadoras. Y pues todo eso que escriben acerca del paciente pase a una base de datos en la cual todo el organigrama del paciente pase a estar registrado. Eso sería una base, eso básicamente sería lo que serían las bases de datos. ¿Qué nos dice esto? Que estas bases de datos, esta información es controlada por un sistema de gestión de base de datos, el sistema gestor de base de datos, que por sus siglas en inglés recibe el nombre de DBMS. Es por sus siglas en inglés. Bueno, ¿y qué es el DBMS? El sistema gestor de base de datos. Como su mismo nombre lo dice, es lo que nos permite manipular la información. Con ese sistema gestor de base de datos, que hoy por hoy existen muchos sistemas gestores, pues nosotros podemos manipular esa información, ya sea agregar información, eliminar información,
requerir información, enviar información, lo que nosotros decimos con los datos que nosotros contengamos. Eso es lo que nos permite ese sistema gestor de base de datos. Bueno, continuemos con la lectura y nos dice, suelen utilizar como estructuras, filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada llamada SQL para escribir y consultar datos. Bueno, y este párrafo, ¿qué es lo que nos dice? Como les comenté anteriormente, a las bases de datos nosotros podemos acceder a ellas, gestionarlas, modificarlas, actualizarlas, controlarlas, organizarlas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros decimos con esas bases de datos. Por lo general, toda la información que nosotros recopilamos en nuestra base de datos que vayamos formando, se suele organizar normalmente en tablas por filas y columnas. Esa es su forma principal de acomodo. No, no en todos los tipos de bases de datos se utiliza la misma, si no me equivoco. En los tipos de base de datos que hablaremos, creo que sí abordamos las bases de datos que abordan el uso de una estructura de tablas, del acomodo de la información. Pero eso ya lo veremos más adelante del video. Y bueno, también nos comenta que la mayoría de datos utilizan el lenguaje de estructura SQL. Básicamente SQL podríamos decir que es el lenguaje universal, o bueno, no universal, sino el más óptimo, más indicado, más utilizado para la utilización de las bases de datos. Básicamente sería como ese lenguaje, bueno, creo que era un dibujo para que quede más entendido. No sé, nosotros tenemos, por aquí decirlo, la información. Aquí tenemos la información. Con el sistema gestor, no sé, este va a ser el sistema gestor. Con el sistema gestor nosotros podemos manipular esa base de datos, pero ¿quién le dará la indicación a ese sistema gestor de lo que nosotros queremos hacer con esa información que nosotros tenemos? Bueno, eso se hará con nuestro lenguaje de base de datos, que en este caso es el SQL. Básicamente así es como funcionan la información, el sistema gestor y el lenguaje. En este caso, como ya les comenté, el más utilizado es el SQL. Y pasamos a lo último que dice, el manejo de las bases de datos se llama mediante sistemas de gestión, ya lo hablamos, llamados DBMs por sus siglas en inglés, Database Management System o sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, y básicamente en términos muy generales, la verdad, eso serían lo que serían las bases de datos. Básicamente serían puntos de información a los cuales nosotros podemos acceder mediante sistemas gestores de bases de datos. A partir de estos podemos manipularlos a nuestro antojo, ya sea eliminar información, añadir información, acoplar información, etcétera. Lo que nosotros queramos hacer con esa punto de datos que nosotros tenemos. Y pues para poder, no sé, dar instrucciones sobre ello, utilizamos el lenguaje de las bases de datos, que suele ser, en este caso, el SQL o SQL. Bueno, y ahora sí, comencemos con el punto principal del video. ¿Cuáles son los diversos tipos de bases de datos que nosotros podremos llegar a encontrar? En este caso, podemos encontrar lo que sería la base de datos relacional, las bases de datos orientadas a objetos, de grafos, de información, de documentos. Y pues existe una gran variedad que poco a poco iremos abordando en el video. En este caso comenzaremos con lo que sería las bases de datos relacional o relacionales. Bueno, y tal vez se preguntan, ¿qué es una base de datos relacional? Bueno, comencemos a leer lo que vendría a ser este párrafo que dice que esta base de datos es una colección de información organizada de datos en relaciones predefinidas, en la que los datos se almacenan en una o más tablas o relaciones de columnas y filas, lo que facilita su visualización y la comprensión de cómo se relacionan las diferentes estructuras de datos entre sí. Básicamente, esta base de datos, como su mismo nombre lo dice, es aquella en la cual establece
relación entre la información de la cual contenemos. Podemos decir que las diversas tablas que pueden contener una base de datos para la recopilación de información, entre sí todas conllevan una información. Nos haré un ejemplo rápido. Eh, este tipo de bases de datos podemos encontrarlas, a lo que he leído, en, en bancos al proporcionar datos de clientes, en bases de datos relacionadas a la contabilidad, ya que es importante llevar una relación en los gastos de un usuario, y pues muy común utilizarlos, es encontrar este tipo de bases de datos relacionales en escuelas o instituciones educativas. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos una tabla de base de datos que no sé, sea de alumnos y nos hable sobre, no sé, el nombre del estudiante, su número de control, su número de control y no sé, no sé, estudiante, número de control y edad, ¿verdad? Y no sé, aquí tendremos otra tabla que sean las materias. En este caso, las materias arregladas sean el nombre de la materia, no sé, nombre del profesor que da la materia puede ser y el aula, ¿verdad? Y tal vez aquí hago una tabla de datos que nos diga, no sé, cursa, y pues haciendo relación de estas dos tablas anteriores, nosotros podemos llegar a relacionar esos datos, como por ejemplo, con el número de control del alumno, nosotros podemos llegar a indicar qué clases o materias está tomando ese alumno, estableciendo esa relación. Ese podría ser un ejemplo corto y muy visto en lo que deberían hacer estas bases de datos relacionales y que pues, es muy utilizado. También tenemos su contraparte, que serían las bases de datos no relacionales. Este tipo de base de datos es muy utilizada, pero para establecer datos muy grandes, como por ejemplo suele ser utilizado en el caso de las empresas, pues de las empresas, por así decirlo, gigantes, como pueden ser el caso de Facebook, Amazon y demás. Al tener una gran aglomeración de información, es muy difícil establecer relación entre toda esa información. Y esas empresas, pues, al querer efectuar el mayor mínimo de tiempo en cuanto a sus procesos, el generar una base de datos relacional pues no es muy atractivo, ya que, como ya lo comenté, el establecer una relación entre toda la información que puede llegar a recopilar esas empresas como pueden ser Facebook, Amazon y demás, es muy difícil, no sé, por así decirlo, sí genera una pérdida de tiempo para esas empresas, aunque pueda parecer algo loco. En este caso, estos tipos de empresas optan por lo que vendrían a ser bases de datos no relacionales. Simplemente toman toda la información y pues arrojan todo lo que se solicita. Así es como funcionan estas bases de datos no relacionales. Bueno, otro tipo de base de datos que podemos llegar a encontrar son el de tipo de base de datos orientadas a objetos. Este tipo de base de datos son una base de datos en la que la información está representada mediante objetos, como los presentes en la programación orientada a objetos. Tal vez suena algo rebuscado, pero tiene algo de sentido. Este tipo de base de datos, a lo que he leído e investigado en varios sitios web y videos, fue muy utilizado en décadas pasadas, como en los 90, que tuvo un mayor apogeo, y durante las décadas anteriores, ¿verdad? A lo que podemos leer en el texto, este tipo de base de datos recibe el nombre de orientada a objetos porque básicamente utiliza una estructura en la cual utiliza una programación de tipo orientado a objetos. Como podemos
pero la programación orientada a objetos siempre hacía referencia a los objetos, a lo que estos realizaban. No sé, teníamos un coche y hacía referencia a que un coche podía ser color rojo, un coche podía ser grande, pequeño, veloz, etcétera. Y en este caso de las bases de datos hace exactamente la misma referencia utilizando, por así decirlo, el mismo tipo de programación, ya que básicamente ah, utiliza esa recopilación del objeto, esa información de los objetos y bueno, la recopila, perdón, para no utilizar palabras tan exageradas, la recopila en un simple paquete estructural o pedido. Básicamente, a lo que les he comentado, los bases de datos suelen utilizar la estructura de tablas para recopilar su información. En este caso, a lo que he leído, a este tipo de base de datos, en este caso los orientados a objetos, no utilizan tablas, sino más que nada utilizan paquetes de sus clases en la cual recopilan toda su información. Por ejemplo, dar un ejemplo de este tipo, de un caso que podría llegar a presentarse. Podemos llegar a tener lo que vendría a ser una bici. Dibujaré una bicicleta. Dibujaré una bicicleta. Una bici. Bueno, podemos decir que esta bicicleta, ¿verdad? Es color roja, no sé, es de un tamaño grande, tiene un sillón cómodo, no sé. Y toda esa información corresponde a la bicicleta, ¿verdad? A la bicicleta color roja. Bueno, bueno, así le ponemos bicicleta color roja, pero corresponde a este modelo de bicicleta. Podemos decir que aquí estamos conteniendo un objeto y colocamos toda la información de sus datos. Pero también podemos colocar otra bicicleta, no sé, otro modelo de bicicleta, tal vez una bicicleta color azul, color plateada o demás, y que esta bicicleta tenga diferentes características, diversas cualidades, diversas variables, atributos, por así decirlo. Y todas estas datos e información del objeto se recopilan en, en paquetes de esas clases dentro de las bases de datos para hacer referencia a pues a esa información. Podemos decir, no sé, si quiero hacer referencia a bicicleta roja, aquí tengo su información. Si quiero hacer referencia a bicicleta o una bicicleta azul, aquí tendría esa información. Y a su vez podemos decir que bicicleta corresponde no sé, a la clase o los objetos de vehículo. Podemos decir que vehículo sería una clase, la clase principal, y bicicleta sería la subclase, serían las subclases, como también podría ser una subclase un coche color rojo y de ahí sus variables, un coche color rojo, sus variables, una moto y así. Básicamente esa sería una recopilación de información de las bases de datos orientadas a objetos en la cual se utiliza una programación orientada a objetos, que bueno, tal vez la conozcas o tal vez no, pero así es como funciona este tipo de base de datos. Muy bien, ahora pasemos con el siguiente tipo de base de datos, que en este caso sería el de grafos. Bueno, una base de datos orientada a grafos, como también se le conoce, es una plataforma especializada y que cuenta con un solo propósito, el cual es crear y manipular la información conforme a los grafos. Bueno, ¿cuál es la importancia y función de este tipo de base de datos? Como lo pudimos leer en el texto, en el párrafo anterior, básicamente es la manipulación de la información conforme a los grafos. Creo que anteriormente ya había realizado varios videos de lo que eran los grafos. Por aquí dejaré una etiqueta para que vayan a verlo y quede más entendido este tipo de base de datos. Y bueno, tal vez te preguntarás, pero ¿por qué la importancia o por qué el motivo de este tipo de base de datos? Bueno, es muy importante porque nos muestra una forma diferente de distribuir la información.
Al nosotros establecer una, no sé, una base de datos relacional, como es lo, por así decirlo, la manera más común de realizar las bases de datos mediante tablas y las relaciones, no sé, no podemos establecer una manera clara de visualizar la información, en este caso mediante los grafos, que ya sabemos que estos se manejan por lo que vendrían a ser los vectores, o no, si no mal recuerdo el nombre, y lo que vendrían a ser los punteros o arcos. Si no olvido el nombre, bueno, aquí les dejaré el video para que puedan visualizar bien y ustedes ver cuál es el nombre de cada aspecto de los grafos y cómo estos están orientados a, no sé, a la distribución de la información. En este caso estamos viendo una distribución de lo que vendrían a ser los, la distribución de diversos fondos de ahorros de un banco. Este ejemplo lo saqué de una página web en la cual, no sé, nos muestra la distribución del dinero. No sé, que en este caso podemos ver que en los nodos azules, los vectores azules, nos muestran las diversas fuentes de ingresos. En este caso serían 20,000, 20,000, 10,000, 10,000. Y los nodos de color naranja, ¿sí? Con un color más rojizo, nos muestran los usuarios. En este caso tendríamos a Bot, a Alice, a Dave y a Charlie. Y pues a través de estos grafos podemos ver, no sé, una distribución más clara, por así decirlo, más visual del recorrido que realiza esa información y de la distribución de ese dinero que no podríamos realizar la cual no podríamos realizar con otro tipo de base de datos. Por eso la importancia de esta base de datos de grafos. Por ejemplo, también a lo que he leído y he investigado también, este tipo de base de datos de grafos no se es muy utilizada por sistemas, por inteligencias policiales, no sé, para, no sé, asociar a grupos delictivos, no sé, aquí podríamos tener un hombre que podría ser cabecera de diversos otros hombres, no sé, un cártel de delincuentes, ¿verdad? A su vez, aquí tendríamos otro cártel que a través de los grafos y los nodos y de los punteros y demás nos lleva así más y no sé, y todo establecería una relación de nodos, ¿verdad? De nodos, aquí estoy haciendo rápido. Estos dos olvidémonos, pero supongamos que este es todo, este es el grafo y nos muestra una relación de todo un grupo delictivo. Aquí podríamos ver que, no sé, que este sería, no sé, tal vez el cabecilla principal, que aquí estarían, no sé, los demás socios y demás. Y pues básicamente esto sería una manera diferente y más acorde al caso de cómo en este ejemplo no sé, la policía busca manipular la información, así asociar, no sé, a un criminal con sus diversos socios y decir, pues contra quién vamos, no sé, tal vez iremos por la cabecilla y pues busca esa relación más clara o más sencilla de lo que nos arrojaría otras bases de datos. Gracias a esta base de datos de grafos, este tipo de base de datos de lo que son los grafos, nos permite una manipulación de la información diferente y que en determinados ejemplos o casos específicos, como aquí se comentó en el texto, en el párrafo leído, es de gran utilidad. Bueno, continuamos con la siguiente base de datos, que vendría a ser la de tipo clave-valor. Bueno, esta base de datos de valores clave, también conocida como valores clave, clave valor y base de datos Key-Value, por su nombre en inglés, es un tipo de datos no SQL que utiliza un método simple de clave valor para almacenar datos. Bueno, como pudimos leer en el texto y a lo que les voy a explicar, este tipo de base de datos es un tipo de base de datos que es que se engloba dentro del conjunto de base de datos no relacionales.
Como ya les expliqué anteriormente, tenemos lo que vendrían a ser las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. En este caso, la base de datos clave valor entran en las no relacionales. Tal vez te preguntes por qué. Bueno, en este caso, ¿cómo, por cómo funciona este tipo de base de datos, es fácil deducirlo por su manera de trabajar que es clave valor y porque utiliza el lenguaje que es no SQL. A lo que he investigado y leído, como pudimos leer, por lo general es normal que las bases de datos utilicen el lenguaje de programación SQL, pero el SQL es utilizado en los lenguajes en las bases de datos relacionales, a lo que he investigado, ¿verdad? Pero en las bases de datos no relacionales es común que se utilice el sistema no SQL. En este caso, ¿cómo es que funciona a fin de cuentas este tipo de clave valor? Como su mismo nombre lo dice, establece una clave y un valor para esa clave. En este caso tenemos un ejemplo de un directorio en la cual se establece una clave y un valor. O sea, en un directorio puede ser algo complicado encontrar en los teléfonos, por eso lo que se suele usar, no sé si nos hemos puesto a leer los directorios, es buscar Juan y nos manda a todos los Juan y a todos los valores, a todos los números de todos los Juan que tenemos en la zona. O como yo recuerdo que funcionaban los directorios telefónicos, era pizzerías, te ibas a las pizzerías y te arrojaba todos los números de las pizzerías que contenía ese directorio telefónico. Básicamente así es como funciona lo que es la clave de valor. O vemos en el ejemplo del directorio Juan, nos manda el valor numérico de Juan, Pedro, el valor numérico, caso telefónico de Pedro y María y así sucesivamente. Básicamente así es como funciona esta base de datos clave valor, esta base de datos no relacional. Esta base de datos así surgió, fue implementada o más que nada es muy conocida por lo que vendría a ser la empresa Amazon. Como ya les expliqué, las bases de datos no relacionales buscan la efectividad del tiempo, como las bases de datos relacionales establecen la relación entre las tablas a estas grandes empresas como lo pueden ser Amazon, Facebook y demás, grandes empresas. Al tener tanta información era muy difícil la efectividad del tiempo al relacionar toda la información que aglomeraban. Ahora sí lo puedes decir. Bueno, al recopilar toda la información que aglomeraban. Por este motivo es que decidieron utilizar este tipo de base de datos no relacionales. En este caso tenemos lo que es la clave de valor. Básicamente, a lo que he leído, la base de datos que maneja Amazon es un tipo de base de datos no relacional y de clave valor. No recuerdo muy bien el nombre en específico de esa base de datos de Amazon, pero sí sé que trabaja de este mismo modo. Básicamente, no sé, al buscar algún producto, con esa clave del producto te manda, no sé, todos sus datos, te arroja su valor, no sé, su dirección, su código, etcétera. Básicamente así es como funciona colocando, no sé, su clave y el valor de lo que tú esperas obtener de datos dentro de la base de datos almacenada dentro, en este caso, de la empresa Amazon. Ya que pues sería muy difícil, no sé cuántos productos no tiene dentro de sus interfaces, dentro de sus bases de datos Amazon. Sería muy difícil establecer una relación, por eso es que utilizan este modelo de clave valor de simplemente, colocó, no sé, la clave no sé, de cierto teléfono, le arrojamos todos los valores que obtenemos de ese teléfono en nuestra base de datos y así se crea una mayor efectividad del tiempo, de la recopilación de información de la base de datos de esa empresa y por eso la calidad de valor es un tipo de base de datos que actualmente es muy utilizada, como es utilizada en una de las empresas más grandes actualmente del mundo como es Amazon, y pues que es importante conocerla. Bueno, y finalmente tendríamos a lo que vendría a ser el último tipo de base de datos de lo que hablaríamos. En este caso sería la base de datos de documentos. Bueno, esta base de datos, también llamada base de datos documental,
es una de las principales variantes de las bases de datos no relacionales. Utilizan el NoSQL. Se caracteriza por almacenar la información en registros, cada uno de los cuales funcionan como una unidad autónoma de información. Bueno, como ya pudimos leer en el texto, este tipo de base de datos documentales o de documentos es un tipo de base de datos no relacional porque no utilizan la estructura de relaciones de tablas, básicamente utilizan una distinta forma de recopilar la información en la cual recopilan los diversos documentos y pues se disponen de ellos a través de diversas técnicas de las cuales el programador puede disponer. En este caso, este es un tipo de base de datos muy utilizada en la actualidad, ya que permite, permite la implementación, bueno, más que nada la recolección de una gran cantidad de información. Al no tener una estructura, por así decirlo, establecida de cómo debe de manipular la información una base de datos de documental, como lo pueden ser, no sé, una base de datos orientada a objetos en la cual utiliza una estructura parecida a la programación orientada a objetos. En este caso, no importa la estructura de esta, simplemente toma los documentos en los cuales contienen información y pues los distribuye o se llega a ellos dependiendo de diversas técnicas de manipulación de esos documentos. En este caso, ¿qué documentos podemos recolectar, manipular o demás? A cualquier tipo de documento. En ese caso no hay un establecido, puede ser, no sé, tipos de música, imágenes, códigos, etcétera. Por eso es un tipo de base de datos muy utilizada en la actualidad, ya que se pueden guardar grandes cantidades de información. No necesito una estructura clara para guardar la información, no importa que sea diferentes formatos de los documentos y pues relativamente es fácil acceder a ellos. Bueno, y ya para terminar el video les mostraré un ejemplo de algunas bases de datos que he realizado. En este caso, la verdad no he realizado muchas, como las que podemos observar son las que he realizado. En este caso serían 10 bases de datos, la verdad. Y en este caso no les mostraría una base de datos orientada a objetos porque no he realizado de ellas, de documentos tampoco, no relacionales, básicamente no he relacionado bases de datos no relacionales. En este caso, lo que he realizado serían bases de datos relacionales. En este caso les mostraré la de reparación. Y pues básicamente disculpen, podemos ver el diagrama de cómo se recopila la información y de la relación. Como, como no sé, tenemos un coche, como tenemos el coche, nos distribuye si está usado, nuevo, como tenemos la presencia de un mecánico, cómo este da mantenimiento al coche y se establece la relación entre el coche y el mecánico y el mantenimiento, cómo nos dice se establece la relación entre el cliente y el coche y a quién pertenece, y básicamente sería una base de datos relacional. Aquí tenemos las diversas tablas y los datos que contenemos en ellas, los valores y demás. Y aquí tenemos, no, este es producto. Esa es la reparación, si no me equivoco. Vamos a pasar a abrirla. Está. Esto es un script que estaba realizando. No lo terminé. Y bueno, como podemos ver aquí con el script podemos crear vistas de la de la información que tenemos de
de los datos recopilados. En este caso, esta es una que estaba realizando, así que no está bien hecha, la verdad no le toman importancia. Y pues aquí tenemos las diversas tablas de información, en este caso si no me equivoco la reparación, tablas, coche, no sé, coche, abrimos la tabla y aquí la información que nos pula. Y así con cada cosa. Y podemos, vendría a ser el lenguaje de programación SQL. Aquí escribimos, no sé, diversas cosas. Y pues con lo que escribimos básicamente dará formato, dará instrucciones a lo que podremos hacer con esa información, ya sea eliminar información, añadir información o demás cosas. Básicamente nos permite manipular la información con la que contamos a nuestro antojo. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro lo que son las bases de datos y más que nada que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.